Bienvenidos una vez más al canal de los versos. Empezando nuevamente con la fiebre de Resident Evil y habiendo oficialmente salido el juego de Resident Evil 4 Remake, y en esta entrega podemos ver que el buhonero, o sea el mercader de Resident Evil 4, ahora es inmortal, igual que el duque del Resident Evil 8. E inmortal entre comillas porque no podemos matarlo nosotros, porque si hubiéramos hecho una comparativa entre el buhonero del Resident 4 original contra el duque, pues podríamos decir que el duque tenía una resistencia increíblemente superior y que no podíamos matarlo, en cambio el buhonero sí, hasta con un cuchillo. Pero con este remake ya podemos decir que podrían estar a la par, siendo obviamente ambos los únicos mercaderes de los Residents que conocemos, sin contar el de The Generation, que en realidad es como un juego sacado de una película de Resident Evil. Y sí, estos dos son los únicos mercaderes que conocemos, y casualmente uno aparece en el 4 y otro en el 8. Así que hoy veremos dos cosas: quién es mejor y quién fue más útil durante cada videojuego. El buhonero es un traficante y vendedor de todo tipo de armas que aparece en el pueblo al que visitamos en Resident Evil 4 y que nos será de mucha ayuda para mejorar y comprar armas en nuestra aventura por la búsqueda de la hija del presidente. Hay bastantes enigmas que resultan de este sujeto y que varios pensaron que se iban a resolver algunos en el remake. Sin embargo, de igual manera que su predecesor, no se revela mucho del sujeto. Y entre las teorías está de que es el abuelo de Luisera. Estas teorías se basan porque se conoce que su abuelo conocía todos los atajos del pueblo, por lo que llegaba más rápido que cualquier otra persona, y es por eso que este mercader lo encontramos en los puntos en los que avanzábamos antes que nosotros. Una teoría demasiado válida. También se especula dentro de las teorías que él también tiene una plaga, pero que la ha dominado de alguna u otra manera. Sin embargo, si usamos el arma que elimina las plagas, pues efectivamente este no morirá, por lo que parte de la teoría se descarta. Lo que sí sabemos es que en el remake podemos ver que en los puestos que tiene ya están más preparados que en el original, por lo que es más posible que efectivamente sea el abuelo de Luisera, puesto que en estos atajos ya tenía algún lugar donde tenía sus armas, puesto que se ve que el inventario que llevaba ya los tenía listos. ¿Qué habría hecho en el pueblo? A diferencia del original, que parece más que se está movilizando por ahí. Al fin y al cabo, con armas exclusivas como la PRL-412 que ya mencionamos, pues podríamos decir que es un mercader que nos ha brindado armas exclusivas, a diferencia de otros videojuegos de Resident Evil. El duque es otro mercader que conocemos en Resident Evil, y el segundo más popular que conocemos. Él ayudará a Ethan en sus aventuras en Resident Evil Village o Resident Evil 8. Este personaje misterioso y con obesidad se nota que conoce bastantes cosas del pueblo y de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando nos encontramos al duque, él parece ya conocer a Ethan desde un comienzo, y a cierta manera trata de dirigir su camino para que encuentre a su hija Rose. En el transcurso del juego podemos ver cómo el duque no solo será un mercader importante que nos ayudará a mejorar nuestras armas o a conseguir más municiones, y conforme vayamos eliminando los 4 monarcas podemos ver que al venderle al duque, él sabrá y conocerá ciertas partes de ellos. El duque será de suma importancia en el capítulo 2 cuando nos rescate, y no a simple vista podremos ver que tal vez el duque ha agarrado cierto cariño hacia Ethan, y en ciertos momentos él mismo no sabe si es un humano o no, o qué criatura será. Después de la muerte de Ethan ya no sabremos qué habrá pasado con este sujeto, y entre muchas teorías se cree que el duque que fue enviado por María para que lo guíe en su camino, pero sabemos que Ethan no era el elegido al final. De ser esta teoría cierta, podremos ver que al comienzo de guiarlo, luego sentirá un poco de apego hacia Ethan. Sin embargo, sabemos que parece moverse rápido y tener bastante influencia dentro del pueblo, o por lo menos antes de todo lo sucedido. En una de las icónicas frases, el duque hace referencia al buhonero cuando dice el "What are you buying?", y mencionando que lo dice un amigo suyo, por lo que podríamos decir que entre mercaderes tal vez haya una buena conexión. Como hemos podido ver, no sabemos mucho de estos dos personajes, son personajes enigmáticos, pero la verdad es que la gran mayoría de personas han jugado más el Resident Evil 4 que el 8. Esto principalmente porque ha sido más accesible en muchas consolas y ha aparecido mucho antes, por lo que es cierto, a la actualidad el buhonero es mucho más querido que el duque. Sin embargo, acá hay algo muy importante. Aunque ambos muestren saber bastante del pueblo en el que nos ubicamos, y el arsenal y ayuda que hemos tenido indirectamente de ambos es muy similar. Sin embargo, el duque nos ha brindado algo de información, a priori de conocer las cosas que iban a venir adelante. Ahora, si lo haya hecho con una mala o buena intención, es lo de menos. De ahí el duque sí nos ayudó directamente, por lo que gracias a él Ethan avanzó bastante en la historia. Así que podríamos decir que el duque ha sido una persona más útil y relevante.
Con lo último que hemos dicho podemos llegar a dos conclusiones efectivamente. Lo malo es que con la salida del remake no hemos podido abarcar más información que quisiéramos del buhonero. De hecho, para ser dos personajes tan enigmáticos, podríamos decir que conocemos un poco más al duque que al buhonero. La diferencia es que Leon Scott Kennedy no duda ni un segundo sin saber si el buhonero es buena o es mala persona o por qué le vende cosas. Simplemente le compre ya. Lo hemos visto en el original y lo hemos visto en el remake. Ethan, en cambio, desde el comienzo duda de quién es este sujeto y realmente su ayuda es buena. Aunque a lo largo del camino podemos ver que efectivamente sí es de ayuda, pero Ethan dudó al comienzo. El duque nos ha ayudado más que el mismo buhonero. Y de hecho el buhonero puede que no sea relevante, por lo menos en el Resident Evil 4 original, puesto que si lo matamos en modo profesional, ya no volverá a aparecer y no será tan útil como lo pensaba. Pero gracias al remake podemos ver que efectivamente lo necesitamos. No podemos eliminarlo, al duque tampoco. Y bueno, dentro de las conclusiones podemos decir que sí, a pesar de todo, el buhonero es mucho más querido que el mismo duque. Ya mencionamos por qué. Pero el duque ha sido de mayor utilidad y mayor relevancia en la historia. Aunque quisieron hacer lo mismo con el buhonero en el Resident Evil 4 Remake, no fue tan impactante como realmente fue la del duque. Y sí, hemos visto algunas cositas de más en el remake, pero al fin y al cabo, el duque nos ayudó más y fue más relevante. Sí, es un versus que no tenía ni pies ni cabeza, pero no era tan subjetivo como tal vez algunos hubieran pensado a priori. Existen más versus que desarrollaremos en el transcurso de la semana, así que estén pendientes. Nos vemos en un próximo video.